Buenos días, chicos. Comenzamos una nueva semana. Vamos en la semana de la fase 2, semana número 3. El contenido que vamos a ver en este día es 1.2, propiedades de las desigualdades, parte 2. Esa es la que vamos a estar trabajando. Aquí ustedes observan que tenemos los problemas iniciales que vamos a estar trabajando para que ustedes pues los puedan ir haciendo también. Bueno, observemos acá que tenemos estos ejercicios que vamos a ir trabajando en el problema inicial. Y nos dice, escribe en cada espacio en blanco el símbolo de la desigualdad correcta, menor o mayor. ¿Qué debo de tener en cuenta? En el tema 1.1 se vieron esos signos, ¿verdad? Debo de tomar en cuenta que si este signo donde va abierto, el número que está ahí es mayor y donde va cerrado es el menor. Es decir, si por ejemplo yo tengo acá, ¿verdad? Este signo donde la parte que queda acá, que es la parte abierta, es donde va a estar el mayor siempre. Cuando yo vea acá, me está indicando que ese es el mayor. Y donde queda acá cerrado, lo que está acá, el número que está acá es el menor. Es una forma clave en la cual yo puedo tomar en cuenta para aprenderme esos signos. Ahora bien, dice, escribe en el espacio en blanco el símbolo de la desigualdad correcta, menor o mayor. Y nos proponen aquí una serie de ejercicios que los podemos trabajar también y los vamos a ir haciendo. Primero me dice, 2 por 4, ¿cómo es con respecto a 5 por 4? Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Observen que lo que se ha hecho es multiplicar ambos lados de la desigualdad por 4. Entonces, aquí he multiplicado por 4 y aquí estoy multiplicando por 4. Entonces, hay una propiedad que dice que si yo multiplico a ambos lados de la desigualdad no se altera. Entonces, aquí lo que he hecho yo es multiplicar ambos lados por 4, pero yo, ¿qué números tengo? 2 y 5. ¿Quién es mayor? 2 o 5. Y nosotros sabemos que el número mayor es 5. Entonces, escribimos acá. ¿Cómo va a quedar aquí? Abierto hacia 5. ¿Por qué? Porque 2 es menor a 5. Si yo lo leo, acordémonos que lo que acabo de decir al inicio es que donde va cerrado, donde va esta parte aquí cerrada, es donde está lo menor y donde queda la parte abierta es el mayor. Por lo tanto, el símbolo iría de esta forma. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho ahí? Multiplicar por 4. Y si yo vengo y digo, bueno, quiero comprobar si eso es cierto. Si yo multiplico 2 por 4 me da 8. Y si multiplico 5 por 4 es 20. ¿Quién es mayor? 8 o 20. Entonces, nos concuerda que siempre esta parte va a ser mayor. Entonces, si yo multiplico, esa es la propiedad que nos vamos a aprender, y que si yo multiplico a ambos miembros de la desigualdad por un mismo número, la desigualdad se mantiene. Es decir, que si yo ya digo de que este lado es mayor, este número es mayor que este, y lo multiplico, entonces esa desigualdad se va a mantener. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿verdad? Fijémonos bien, yo multipliqué a ambos lados de la desigualdad por 4, pero anteriormente, ¿quiénes estaban? El 2 y el 5. ¿Quién es mayor? 2 o 5. Entonces, usted sabe que el 5 es mayor y escribe este signo. Y aquí lo está explicando en el problema inicial. Miren, 2 es mayor a 5. ¿Eso es cierto? Sí. Y al aumentar 4 veces ambas cantidades resultan que 2 por 4 es 8 y 5 por 4 es 20. Es decir, la desigualdad se mantiene, ¿verdad? Entonces, aunque yo le agregue que voy a multiplicar, pero que sea el mismo número a ambos lados, la desigualdad se va a mantener, la desigualdad original. Por ejemplo, aquí tenía yo la desigualdad 2 y 5, porque a quien había agregado era 4, ¿verdad? 2 y 5. ¿Quién es mayor? El mayor es 5. Y si yo lo multiplicaba por 4, igual se mantiene que el lado derecho sigue siendo mayor que el lado derecho. El lado derecho es mayor que el lado izquierdo. Entonces la desigualdad se mantiene. Vamos a ver el literal B. ¿Qué he hecho aquí? Vamos a ver, tenemos que hemos multiplicado 3 a ambos lados de la desigualdad. Miren, este 3 y este 3 aquí. Ambos lados lo he multiplicado por 3. Entonces, ¿quiénes son sus números originales? Menos 5 y 4. Ahora la pregunta es, ¿quién es mayor? ¿Menos 5 o 4?
Siempre debemos de saber, ahí en las propiedades de la parte 1.1 me decía que todo número positivo es mayor que un número negativo. Por lo tanto, ¿quién es mayor, menos 5 o 4? Entonces usted se pone a pensar, el menos 5 es negativo y el 4 es positivo, entonces es mayor 4. Vengo y escribo el signo, ¿verdad? Va a ir abierto en 4 porque donde va abierto yo estoy diciendo que ese es mayor. Ahora bien, pero multipliqué por 3. Veamos qué sucede. Veamos el literal B. De forma similar al literal A, menos 5 es menor a 4, que es lo que decíamos, que todo número negativo es menor al positivo. Al multiplicar por 3, ambos miembros de la desigualdad se mantienen. Y veamos si es cierto. Si yo multiplico menos 5 por 3, eso me da menos 15. 4 por 3 es 12. Ahora viene usted y se hace la pregunta, ¿quién es mayor? ¿Menos 15 o 12? Entonces, siempre todo número positivo va a ser mayor que un negativo. Entonces, siempre se va a mantener, en este caso, cuando yo multiplico por un mismo número, que la parte del lado derecho es mayor que el lado izquierdo. Se conserva la desigualdad. Ahora veamos el literal C. ¿Qué hemos hecho aquí? Tenemos que hemos multiplicado a ambos lados de la desigualdad por 10. Miren, 10 y aquí está 10. Ahora, yo tengo menos 3 y menos 9. Viene usted y dice, bueno, ¿quién es mayor, menos 3 o menos 9? Entonces, aquí debemos de saber que allí en tercer ciclo, en grados, en tercero, en cuarto, ustedes vieron los números negativos, ¿verdad? Entre, digamos, los números negativos en la recta numérica están al lado izquierdo. Entonces, entre más esos números, que es el 0, que es el centro, se van alejando de 0, entre más se alejan, más pequeños son. En cambio, en los positivos, entre más se van alejando del 0, son mayores. Porque, por ejemplo, yo tengo el 1 aquí, después el 2, después el 3 en los positivos. Entonces, a medida que esto va avanzando, se van haciendo más grandes. En los negativos, no. Yo tengo el 0 y yo me voy alejando. Tengo menos 1, menos 2, menos 3. Entonces, yo tengo el menos 1, luego el menos 2 es más pequeño que el menos 1. Entonces, en los negativos, a medida me voy alejando del 0, se van haciendo menores. Va, entonces, ¿quién es menor? Menos 3 o menos 9. Entonces, es menor menos 9, ¿verdad? Porque es el que está más alejado del 0. Entonces, le voy a escribir este signo, mire, menor. ¿Ve? ¿Por qué va a ir aquí? Porque ¿quién es menor? El menor es menos 9. Entonces, les he dicho que en la parte donde va cerrada, yo estoy indicando que es menor. ¿Y quién es mayor? Menos 3. Ahora veamos qué sucede cuando multiplicamos por un mismo número. Vaya, dice aquí, miren, menos 3 es menor que menos 9, es lo que yo estaba diciendo, ¿verdad? ¿Por qué es menor? Porque entre más el número se aleja de 0, es menor. Entonces, ¿quién está antes? Yo tengo aquí a 0, menos 1, menos 2, menos 3. Después, ¿quién le sigue? Menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9. Entonces, está después el menos 9. Por eso es que es menor. Entonces, quiero que entendamos bien esa pausa porque eso nos va a servir bastante. Por lo tanto, yo escribo este signo. Entonces, si se aumentan 10, es decir, que si yo multiplico por el mismo número, ambas cantidades, la desigualdad se mantiene también. Veamos si es cierto. Menos 3 por 10 es menos 30 y menos 9 por 10 es menos 90. ¿Quién es menor? Menos 30 o menos 90. Entonces, es menos 90 es menor porque está hasta después de menos 30. Entonces, se conserva este signo, no altera aunque yo multiplique. Seguimos en el literal D. ¿Qué hemos hecho? Miren, hemos multiplicado por un menos 2 a ambos lados, pero hoy multipliqué por un número como es negativo. Entonces, yo multipliqué por un menos 2. ¿Qué va a suceder cuando yo multiplique por un número negativo? Aquí quiero que nos pongamos bien listos, porque ¿qué sucede cuando yo multiplico por un número negativo? Entonces, veamos primero, veamos los números originales que son 6 y 3. ¿Quién es mayor? 6 o 3, es 6, ¿verdad? Vengo yo y le escribo aquí, mire, mayor es 6. Pero ¿qué sucede cuando yo lo estoy multiplicando por un número negativo? Si yo multiplico más por menos es menos, 6 por 2 es 12, aquí me da menos 12. 3 más por menos menos, 3 por 2 es menos 6. ¿Quién es mayor?
Menos 6, porque ese está más cerca del 0. Entonces, ¿qué sucede? Que si yo multiplico, ojo ahí, si yo multiplico por un número que sea negativo, la desigualdad se va a invertir. Es decir, que ya no va a ser hacia acá, hacia la derecha, hacia la izquierda abierto, sino que va a ser hacia acá. Miren, la desigualdad se invierte. Entonces, si yo multiplico, veamos esa propiedad, si yo multiplico por un número negativo, la desigualdad se va a invertir. ¿Y por qué no invertí en estos otros casos? Porque multipliqué por un número positivo. Solamente se va a invertir cuando yo multiplique por un número negativo, que ese es el literal D. 6 es mayor a 3, que es lo que yo ya expliqué. 6 es mayor a 3, correcto, eso no hay duda. Pero ahora ambas cantidades las he multiplicado por un número negativo. Entonces, ¿qué sucedió cuando la multipliqué por un número negativo? La desigualdad se invierte. Es decir, que si va abierta hacia la izquierda, entonces va a ir abierto hacia la derecha. Entonces, a eso es. Entonces, cada vez que ustedes vean que un número, una desigualdad la multiplicamos por un número negativo, la desigualdad se va a invertir. Veamos el E. Aquí, ¿qué hemos hecho? Veamos. Hemos multiplicado por un menos 4. Entonces, he multiplicado por un número negativo. Entonces, pero primero veamos. ¿Quién es mayor? 8 o menos 5. Viene usted y dice, bueno, todo un número positivo es mayor que un número negativo. Entonces, ¿quién es mayor? Es 8. Entonces, lo dejo abierto en 8, ¿verdad? Porque es mayor. Y no olvidemos que donde va abierto yo estoy indicando que es mayor. Pero como multipliqué por un número negativo, ¿qué quiere decir? Que la desigualdad se va a invertir. Entonces ya no va a quedar abierto hacia la izquierda, sino abierto hacia la derecha. Entonces, ¿por qué? Porque más por menos es menos, 8 por 4 es 32, menos por menos da más, 5 por 4 es 20. Entonces, ¿quién es mayor? Menos 32 o 20. Entonces, el mayor es 20 porque es positivo. Entonces, ya cambia la desigualdad se invierte. Y es lo que estamos viendo aquí en el literal A. De forma similar, el literal D. 8 es mayor a menos 5 y al multiplicar un número, ambos lados de la desigualdad por un número negativo, ¿qué va a suceder? La desigualdad se invierte. Ahora, vamos con el literal F y aquí que hemos hecho, también hemos multiplicado por un número negativo. Entonces, ¿quién es mayor? ¿Menos 11 o menos 7? Mayor es menos 7 porque está más cerca del 0. Pero como lo multipliqué por un número negativo, la desigualdad se va a invertir, entonces va a ir abierta hacia la izquierda. Siempre, allí tenemos que tener muy claro, siempre que ustedes observen que hemos multiplicado por un número negativo, la desigualdad se va a invertir. Si multiplicamos por un número positivo, la desigualdad se mantiene. Entonces, acá tenemos esta conclusión que quiero que la analicemos también y ustedes van a observar acá lo que estábamos diciendo, sea A, B y C números reales, tales que A es menor a B. Aprendamos a leer esto. Siempre donde usted observe que está cerrado, estamos hablando que es menor. Por eso es que yo digo, tales que A es menor a B. Si A es mayor a 0, entonces al multiplicar A por C, va a ser menor a multiplicar B por C. Es decir, se multiplican ambos miembros de una desigualdad por un número positivo. Entonces la desigualdad se va a mantener. Y ya lo vimos en los problemas de los ejercicios iniciales. Si C es menor a 0, entonces AC va a ser mayor a BC. Es decir, si se multiplican ambos miembros de una desigualdad por un número negativo, entonces la desigualdad se va a invertir. ¿Qué es invertir? Que si va abierta hacia la izquierda, entonces si lo multiplico por un número negativo, entonces va a ir abierto hacia la derecha. Se invierte ese signo. Ahora bien, vamos a los ejercicios que usted va a resolver ahí en su casita de tarea. Y quiero, por favor, que vaya prestando mucha atención a estos contenidos. Voy despacio para que usted vaya trabajando lo mejor que se pueda y vaya a diario con sus ejercicios. Bueno, los ejercicios que usted va a ser la parte 1 y la parte 2. Voy a hacer yo ciertos ejemplos para que usted ya los tenga ahí listos, ¿verdad? Y los podamos trabajar. Usted los va a ir analizando cada uno de ellos y los va trabajando ordenaditos. Vamos a ver el primero. ¿Qué me dice? Escribe en el espacio en blanco el símbolo de la desigualdad correcta.
¿qué va a escribir usted? ¿Mayor o menor? Pero tiene que fijarse que si yo multiplico por un número positivo, la desigualdad se va a mantener, pero si yo multiplico por un número negativo, la desigualdad se invierte. Veamos este primero, el literal A. ¿Qué ha sucedido? He multiplicado por un 5 a ambos lados de la desigualdad. ¿Y cómo es ese 5? Ese 5 es positivo. Entonces viene usted y dice, bueno, ¿cómo es 8 y 11? ¿Quién es mayor? 8 o 11. Y usted dice 11. Entonces escribo este signo abierto en 11, ¿verdad? Siempre el número donde se encuentre abierto el símbolo, estoy diciendo que ese que está ahí es mayor. Entonces usted viene y se pregunta, ¿quién es mayor? 8 o 11. Y usted dice, el 11, correcto. Entonces ahí va a ir abierto. Ahora, pero como he multiplicado por un mismo número la desigualdad, pero es positivo, ¿qué sucede? ¿Qué nos dice la propiedad? El signo se va a mantener, no se altera. Entonces queda de esta forma. Ahí tenemos ya el ejercicio de literal A resuelto. Vamos al literal B. Observemos. Yo tengo acá que he multiplicado a ambos lados de la desigualdad por 6. Ahora, yo multipliqué por 6. Ajá, bueno, dejemos de lado que multipliqué por 6 y veamos qué es lo que tenemos acá. Tenemos a menos 3 y a menos 7. Y usted viene y lo primero que hace es preguntarse, ¿quién es mayor? ¿Menos 3 o menos 7? Entonces viene usted y dice, bueno, ¿cuál está más alejado de 0? Yo tengo aquí 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Como yo ya sé que el número negativo que se aleja más de 0 es menor. Entonces, ¿quién va a ser menor? Menos 7. Entonces, escribimos ahí el signo menor, ¿verdad? ¿Menor en dónde? En menos 7. Aquí, miren, menos 7. Pero como yo lo he multiplicado un mismo número y es positivo, ¿qué pasa con este signo? Se mantiene. Entonces, esa sería ya la respuesta. Entonces, ustedes su deber es ir analizando eso. Voy a resolver el literal C. Observen, he multiplicado, pero he multiplicado un mismo número que en este caso es menos 3 y ese menos 3 lo he multiplicado por un número negativo. Entonces, yo observo, yo tengo aquí 6 y tengo menos 4. Viene usted y dice, bueno, ¿quién es mayor, 6 o menos 4? Entonces viene usted y aplica la propiedad que estaba explicando. Todo número positivo es mayor que un número negativo. Entonces tenemos aquí, ¿quién es mayor, 6 o menos 4? 6, ¿verdad? Es 6. Viene usted y escribe que es mayor en 6, pero viene y observa un detalle, que a ambos lados de la desigualdad lo he multiplicado, pero lo he multiplicado por un número como negativo. Entonces, si lo he multiplicado por un número negativo, ¿qué va a suceder con este signo? Se invierte. Entonces, no va a ser esta la respuesta. Cuando usted ya lo escribió, viene y ¿qué es lo que va a hacer? Como ya observó que la desigualdad la multipliqué por un número negativo, lo borro y como iba el signo abierto hacia la izquierda, entonces va a ir abierto hacia la derecha. Entonces, aquí quedaría la respuesta. Espero que se haya fijado bien en ese detalle. Voy a hacer el literal, vamos a ver otro. Aquí, el G, porque el D ya lo van a hacer similar a al C. Entonces vamos a hacer el G ahí. Bueno, ¿qué me dice el G? Fíjense que el G he multiplicado por un número negativo, es decir, que al final la desigualdad se va a invertir. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos aquí? Que tengo a 4/5 y a 5. Entonces, ¿qué puede hacer usted? Porque hay veces dice uno, bueno, ¿quién es mayor? 4/5 o 5, ¿verdad? Entonces, resulta muchas veces difícil el poder distinguir quién es mayor. Entonces, un consejo, ¿verdad? Una recomendación es que usted divida. Usted tiene 4 entre 5 y eso le da 0.8. 4 entre 5. Y viene usted y dice, bueno, ¿quién es mayor? 4/5 o 5. Entonces, como usted ya sabe que 4/5 le dio 0.8, usted dice, ¿quién es mayor? 0.8 o 5. Entonces, 5, ¿verdad? Viene y escribe el signo donde es mayor. Pero como yo lo he multiplicado por un número negativo, entonces, ¿qué va a suceder? Borro ese signo que he escrito, lo borramos, y como iba abierto a la derecha, va a ir abierto hacia la izquierda.
¿Cuándo voy a hacer eso? Cuando multiplique por un número negativo. Ahora, cuando yo tengo una fracción, yo lo que le recomiendo es que lo divida, ¿verdad? Y lo compare. Por ejemplo, resulta muy difícil saber quién es mayor, si 4/5 o 5. Entonces usted divida 4 entre 5 y le da 0.8. Y viene usted y dice, bueno, ¿quién es mayor? 0.8, 5. Ya sabe usted que 5 es mayor, ¿verdad? Entonces la G nos quedaría de esa forma. Lo mismo va a ser aquí en el H. En el H, usted divide y compara, ¿verdad? Y aquí ha multiplicado por un número positivo, entonces la desigualdad se va a mantener en la que usted escriba al inicio. Ahora, veamos uno este que es decimal. 4 puntos. Aquí he multiplicado a ambos lados por 9, pero la multiplicación lo veo hasta después. Bueno, usted dice, bueno, ¿quién es mayor? 4.8, 1.3. ¿Cuál es la respuesta? Vamos a ver, pensemos. Respóndase ahí usted solito. ¿Quién es mayor? 4.8, 1.3. La respuesta correcta es 4.8. Entonces, va a ir abierto hacia 4.8 porque 4.8 es mayor. Ahora, he multiplicado a ambos lados de la desigualdad por un número positivo que es 9. Y cuando yo he multiplicado por un número positivo, ya vimos que la desigualdad se mantiene, es decir, que el signo queda tal y como está, como lo escribí desde el inicio. Entonces, esa sería la respuesta. Vamos a ver otro. De fracción ya hice un ejemplo. ¿Cómo se hace? Divide usted 8 entre 5 y ahí le va a dar un número decimal y como es negativo, ¿verdad? Entonces ahí usted lo va a ir escribiendo. Bueno, hagámoslo. Yo tengo 8 entre 5, pero yo lo divido, ¿verdad? Para que no me cueste. Divido 8 entre 5 y eso me da 1.6, pero como está negativo sería menos 1.6. Lo voy a escribir aquí en chiquitito, menos 1.6 acá, menos 1.6. ¿Quién es ese 1.6? Es 8 entre 5. ¿Y cuánto es un medio? Un medio es 0.5. Entonces viene usted y dice, ¿quién es mayor? Menos 1.6 o 0.5. Usted ya sabe que todo número positivo es mayor que un número negativo. Entonces viene y le escribe aquí, mayor. Mayor es un medio. Ahora, pero yo lo he multiplicado por un número que ¿cómo es? Por 3, pero ¿cómo es? Positivo. Y cuando yo lo multiplico por un positivo, la desigualdad se mantiene, por lo tanto no cambia el signo, sino queda de esa forma. Vale, ahora aquí en este que es fracción, no hay problema porque aquí he multiplicado por un mismo número. ¿Y cómo es ese número? Positivo. Entonces ahí usted solo compara quién es mayor, 10 o 7 y le escribe el signo. No se va a invertir la desigualdad porque lo ha multiplicado por un número positivo. Veamos este otro. Aquí sí, mire, va a invertir la desigualdad porque lo está multiplicando por un número que es negativo. Y aquí está multiplicando por un número positivo, no va a invertir la desigualdad. Y acá igual multiplica por un número negativo, la desigualdad se invierte, pero puede ser que usted diga, bueno, este no lo puedo hacer porque tiene raíz cuadrada. ¿Qué es lo que va a hacer usted? Bueno, en su calculadora, y si no tiene calculadora en su celular, hay un signo de radicales y le saca la raíz cuadrada a 6 y eso me da 2.44. Esto, al sacarle la raíz cuadrada, me da 2.44. 2.44. Y si yo le saco la raíz cuadrada, ¿a quién le vamos a sacar la raíz cuadrada? A 3, que es este, miren. Eso me da 1.73. 1.73. Lo que estamos haciendo es traduciendo esos números para que no nos cueste, ¿verdad? Porque no es fácil decir cuál es mayor de ellos. Vale. Entonces viene usted y dice, bueno, ¿cuál es mayor? ¿2.44 o 1.73? Y la respuesta es que es mayor 2.44, ¿verdad? 2.44. Viene usted y dice, bueno, este es mayor. Ajá. Pero viene un detalle, que lo he multiplicado por un número que es negativo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo me va a quedar la respuesta? Viene usted, la borra, ¿verdad? Y acuérdese que iba abierto hacia la izquierda. Entonces, como lo ha multiplicado por un número negativo, se invierte la desigualdad y quedaría de esta forma. Vale. De tarea, usted me va a resolver el ejercicio, el D. Los copia todos. Yo quiero que estén todos copiados y completos, ¿verdad? Pero usted solo va a completar estos que me hicieron falta a mí y usted los va a hacer y se los dejo para que practiquen. Yo ya les hice varios. Entonces, en su cuaderno de ejercicio, en el cuaderno que está ocupando, usted copia todos estos y me los completa bien ordenaditos
y con otro color los signos para que usted los pueda ir distinguiendo. Y de la parte 2, dice ahí, vamos a ver en la parte 2 que nos está indicando. Parte 2, sea C y D dos números reales positivos. Ojo, C y D son dos números reales positivos, tales que C es menor, porque va cerrado en D, en semi, C es menor a D. Escribe el símbolo de desigualdad correcto, menor o mayor. Entonces, 3 por C y 3 por D. Entonces, aquí me dice que C es menor. Si yo multiplico 3 y este es menor, y D es mayor, entonces, ¿quién va a ser mayor? Como, digamos, por ejemplo, yo tengo que C es 1 y D es 3. ¿Quién va a ser mayor al multiplicarlo? 3 por 1, 3. 3 por 2 es 6. Entonces, este va a ser mayor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya me está diciendo aquí que D es mayor. Entonces, vengo y escribo el signo de mayor, ¿en dónde? En 3D. Ahora, veamos el B. ¿Qué es lo que me dice? Menos C, ¿cómo es con respecto a menos D? Pero hoy es negativo, menos C. Entonces, menos C me dice que es menor a D. ¿Quién va a ser mayor? ¿Cómo voy a escribir ese signo? Entonces, ahí usted tiene que pensar cómo va a ser ese signo. Como C es menor, ¿verdad? Quiere decir que está antes, menor le dice, pues la multiplicación en ambos miembros de un número negativo. Entonces, ¿quién es menor? C. Entonces, es como que quedaría así, pero ¿qué ha sucedido? Que como multipliqué por un número negativo, entonces la desigualdad se va a invertir. Ya no quedaría abierto hacia ese lado, sino que quedaría abierto hacia la izquierda. Entonces, la respuesta correcta sería así, Vamos a hacer otro más. Veamos este. El D. ¿Qué es lo que nos dice el D? Menos 2 por C. ¿Y C cómo es? Menor. Menos 2 por D, que es el literal del que estamos haciendo. Pues se multiplica a ambos miembros por un número que es negativo, que es menos 2. Quiere decir que la desigualdad se va a invertir. Entonces, originalmente aquí lo que me dice la indicación que C es menor a D. Entonces, yo le voy a escribir que C es menor a D. Pero como he multiplicado por un mismo número y ese número es negativo, ¿qué va a suceder? Borro ese signo, lo borro, y como iba abierto hacia la derecha, ahora va a ir abierto ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. Y esa sería la respuesta. Entonces, así usted va a ir, aquí multiplicamos por un negativo, invierte luego la desigualdad. Aquí tenemos, usted ya lo va a comparar quién es mayor, si 5.6 y 5.6, pero como D es menor, ¿verdad? Se va a mantener la desigualdad. Entonces ya usted, su cuadernito va a copiar y lo va a completar la parte 1 y va a hacer la parte 2. Y a esto me le toma fotografía. Por favor, no olvide que en su cuaderno debe de tener donde diga fase 2, semana 3. Siempre rotúlemela, por favor. Va a llegar un momento que yo les voy a pedir sus cuadernos, los que están allá en forma virtual, y que me los traigan y voy a revisar todo el orden, ¿verdad? Que tenemos ahí. Así que, por favor, rotúlenlo. Háganle, por favor, la carátula, que eso lo tuvimos que hacer, lo hicieron en la semana pasada, que va a rotular usted lo que es la unidad, ¿verdad? La unidad 3, desigualdades. Entonces usted me hace la carátula de la unidad número 3 y de luego va el tema 1.1 y el tema 1.2 que ya pertenecen a la unidad número 3. Así que por favor, esta parte está bien fácil, solamente hay que irle entendiendo y eso es lo del inicio, ¿verdad? Si yo no entiendo este tema, luego me va a costar. Así que atento y a trabajar el tema que les estoy indicando diariamente para que no se me les acumule trabajo. Nos vemos, chicos, en el siguiente tema.